¿Alguna vez has sentido que reaccionas sin saber por qué? Que algo dentro de ti se activa, toma el control, y tú solo miras cómo arruinas una conversación, un día, o incluso una relación. No es que seas una mala persona. Tampoco es que tengas un carácter fuerte. Lo que pasa es que muchas veces no estás actuando tú. Está actuando tu mente, sin que te des cuenta. Tu miedo, tu rabia, tu ansiedad, tu inseguridad. Todo eso que crees que te pasa, en realidad viene de dentro. Y si no entiendes tu mente, tus emociones te van a seguir manejando como un títere. Este video no es para que dejes de sentir. Es para que empieces a entender lo que pasa dentro de ti. Para que recuperes el control. Para que dejes de ser arrastrado por lo que sientes, y empieces a usarlo a tu favor. Hoy voy a darte 6 consejos claros y profundos para ayudarte a dominar tus emociones, desde adentro. No para convertirte en alguien frío, sino libre. Empecemos. Número 1. Observa tus emociones sin juzgarlas. La mayoría de las personas no sabe lo que siente hasta que ya ha reaccionado. Se dejan llevar por la rabia, el miedo, la frustración, y cuando por fin se dan cuenta, ya han dicho algo que no querían decir, ya han actuado como no querían actuar. Y lo peor es que después justifican lo que hicieron. Se convencen de que tenían razón, que el otro los provocó, que no había opción. Pero si la había, detenerse, mirar hacia adentro, observar lo que está pasando en la mente antes de entregarle el volante. El problema es que nadie nos enseñó a observar nuestras emociones sin juzgarlas. Desde pequeños aprendimos a etiquetar todo. Esto está bien, esto está mal, esto me gusta, esto no lo soporto. Entonces, cuando sentimos algo que nos incomoda, nuestra primera reacción es resistirlo. Lo queremos tapar, negar, justificar o atacar. Pero no lo miramos. No lo comprendemos. Simplemente lo rechazamos. Y lo que se rechaza, se repite. Porque sigue ahí. Carl Jung decía que lo que niegas, te somete. Y lo que aceptas, te transforma. Las emociones no necesitan ser eliminadas, necesitan ser vistas. No se trata de reprimir la ira, el dolor o la envidia, sino de aprender a verlas sin convertirlas en una identidad. Sin decir yo soy así. No, tú no eres así. Tú sientes eso, ahora. Pero si te detienes un momento y lo observas, sin reaccionar, sin juzgar, puedes empezar a entender de dónde viene. La observación no es pasiva. Es un acto de poder. Detenerte en medio del impulso, mirar lo que estás sintiendo y dejar que esa emoción exista sin hacerle caso como si fuera una orden, eso es dominio. Esa pausa es el principio del autocontrol. Pero no como un esfuerzo tenso, sino como una claridad interna. Ves que estás molesto, pero no gritas. Ves que estás herido, pero no buscas venganza. Ves que estás inseguro, pero no te humillas ni atacas. Lo ves, y eso ya cambia todo. Observar no significa permitir que la emoción te consuma. Significa estar presente. Es como ver una tormenta desde una ventana. Sabes que está ahí, pero tú estás bajo techo. La mayoría vive dentro de la tormenta, sin darse cuenta. No saben que pueden salir. No saben que pueden mirar sin dejarse arrastrar. Cuando aprendes a hacer esto, algo cambia en ti. Ya no eres una reacción. Ya no eres solo un cuerpo movido por impulsos. Eres alguien que habita su mente, que escucha su cuerpo, que siente. Sí, pero también elige. Y ese espacio entre lo que sientes y lo que haces, es tu libertad. Ahí empieza el verdadero control. Este consejo no es solo para cuando estás en crisis. Es para todo el tiempo. Empieza a entrenarlo en lo pequeño. Cuando sientas impaciencia en una fila. Cuando algo no te salga bien. Cuando alguien te hable con tono molesto. Ahí tienes una oportunidad para detenerte, respirar y observar. ¿Qué estoy sintiendo ahora? ¿Qué parte de mí está reaccionando? ¿Puedo quedarme un momento aquí sin hacer nada? Tal vez no puedas hacerlo siempre. Pero si lo haces una vez, ya ganaste algo. Y si lo haces cada día, poco a poco, verás cómo tus emociones dejan de tener poder sobre ti. No porque las escondas, sino porque las ves. Porque ya no les temes. Porque ya no te defines por ellas. Observar sin juzgar es un hábito. Un entrenamiento. Pero también es una forma de respeto hacia ti mismo. Porque mereces vivir desde la conciencia, no desde el arranque. Mereces actuar con claridad, no con culpa después.
Y mereces sentirlo todo, sin ser esclavo de nada. Número 2. Acepta tu sombra para dejar de pelear contigo mismo. Hay partes de ti que no te gustan. Lo sabes. Todos lo sabemos. Esas reacciones que intentas esconder. Esos pensamientos que preferirías no tener. Esos impulsos que niegas, pero que igual aparecen cuando estás bajo presión. ¿Qué haces con todo eso? Lo empujas hacia abajo. Lo reprimes. Le pones una máscara encima y finges que no está. Y ahí es donde empieza el conflicto. No con el mundo, sino contigo mismo. Carl Jung llamó a esa parte oculta la sombra. Todo lo que no quieres ver en ti. Todo lo que aprendiste a rechazar para poder ser aceptado. Porque desde pequeño entendiste que si mostrabas rabia, te castigaban. Si mostrabas miedo, se burlaban. Si mostrabas deseo, te juzgaban. Entonces, empezaste a enterrar partes de ti. Pero enterrarlas no las hizo desaparecer. Solo se volvieron más invisibles y más poderosas. El resultado es que ahora actúas desde esas sombras sin darte cuenta. A veces reaccionas con una intensidad que no entiendes. Te molestan cosas pequeñas. Tomas decisiones que te sabotean. Dices cosas que después te arrepientes. Y luego no sabes por qué. Pero si observas con calma, verás que muchas de esas reacciones vienen de lo que no has querido mirar en ti. Aceptar tu sombra no significa justificar tu mal comportamiento. Significa reconocer que todo lo que está en ti tiene una razón de ser. Que tu agresividad puede ser una defensa aprendida. Que tu orgullo puede ser un escudo contra la inseguridad. Que tu necesidad de control puede ser miedo a perderlo todo. Y cuando entiendes eso, no te victimizas, pero tampoco te odias. Te entiendes. Esa comprensión cambia por completo tu relación contigo. Porque mientras sigas peleando con tus partes oscuras, seguirás repitiendo los mismos patrones. Pero si te sientas con ellas, si las escuchas, si las entiendes, dejan de gritar. Dejan de gobernar desde la sombra. Y tú recuperas fuerza. Mucha gente confunde esto con debilidad. Piensan que aceptar lo que no les gusta los hace menos. Pero es todo lo contrario. Solo alguien fuerte puede mirar su lado oscuro sin negarlo. Solo alguien que ya no necesita aparentar puede decir, esto también soy yo. Y desde ahí, desde esa honestidad, puede empezar a transformarlo. Este trabajo no se hace en un día. Y tampoco se hace una vez y ya. Es constante. Porque siempre aparecerán partes de ti que te incomoden. Pero cada vez que decides mirarlas con atención, sin culpa y sin negación, te vuelves más completo. Menos dividido. Más en paz. Aceptar tu sombra no es rendirse. Es dejar de vivir en guerra contigo mismo. Es entender que no necesitas ser perfecto para estar en calma. Solo necesitas ser consciente. Y en esa conciencia, en ese espacio donde ya no hay pelea, empiezas a sentir algo que pocas personas conocen de verdad, libertad interna. Número 3. Hazte responsable de lo que sientes. Es fácil culpar a los demás por cómo te sientes. En un mundo donde las emociones parecen ser reacciones automáticas, donde sentimos cosas sin entender por qué, el primer instinto es buscar a alguien o algo que nos explique lo que estamos viviendo. Él me hizo enojar. Esa situación me molesta. Lo que me dijo me hirió. Son frases comunes, pero si te detienes a pensarlas, verás que todas se enfocan en algo externo. Lo que te pasa depende de lo que el otro hace, lo que te rodea, lo que el mundo te da. Pero la verdad es que esa forma de pensar te mantiene en una constante reacción, como si fueras solo un espectador en tu propia vida. La realidad, sin embargo, es que tú no eres una víctima de lo que los demás hacen o dicen. La emoción que nace en ti, el enojo, la tristeza, la frustración, no es algo que otro te imponga. Es algo que tú construyes en tu mente, en tu interior, a partir de cómo interpretas las situaciones y las palabras. Nadie puede hacerte sentir nada sin que tú lo permitas. Esto no significa que tus emociones no sean válidas. Al contrario, lo que sientes siempre es real. Pero lo que también es real es que el origen de esas emociones tiene mucho que ver con lo que llevas dentro. Tus creencias, tus experiencias pasadas, tus expectativas no cumplidas. La responsabilidad emocional comienza cuando entiendes que tú eres el responsable de lo que sientes. No se trata de negar lo que otros hacen, sino de reconocer que tú eres el que reacciona a lo que pasa a tu alrededor. Y esa diferencia cambia todo.
Porque si crees que lo que sientes depende completamente de lo que los demás hacen, entonces estás atado a su comportamiento, a su actitud, a su forma de ver el mundo. Estás entregando el control de tus emociones a algo que está fuera de ti, y eso te hace vulnerable. Pero si entiendes que todo lo que pasa en tu interior tiene que ver contigo, con tus interpretaciones, con tu historia personal, entonces te conviertes en el dueño de tu paz interior. Ya no dependes de que el otro actúe de una forma específica para que tú estés bien. Ya no necesitas que el mundo se acomode a tus deseos. Te conviertes en el líder de tus propias reacciones, en el creador de tu propio bienestar. El gran problema es que muchas veces no somos conscientes de cómo nuestros pensamientos influyen en lo que sentimos. Cuando alguien te dice algo que te duele, lo primero que haces es sentir la herida. Pero, ¿te has detenido a pensar qué historia te estás contando en ese momento? ¿Qué significados estás asociando con esa palabra o esa actitud? Probablemente estés interpretando lo que el otro dijo a través de un filtro basado en tu pasado. Tal vez tu infancia. Tal vez una experiencia dolorosa de tu vida. Y eso hace que una simple palabra se convierta en una amenaza. Que una acción inofensiva se transforme en un ataque. Pero si te haces responsable de lo que sientes, puedes empezar a cuestionar esa interpretación. Puedes preguntarte, ¿por qué me duele esto tanto? ¿De dónde viene esta reacción tan intensa? Y, lo más importante, ¿puedo soltar esta historia que me estoy contando? Porque lo que sientes, aunque real, no tiene que definirte. La emoción no es la verdad absoluta. Es una reacción, pero tú puedes elegir cómo responder. Carl Jung decía que la emoción desbordada es siempre una señal de que el inconsciente ha tomado el control. Las emociones intensas, especialmente las que nos superan y nos hacen perder el control, tienen una raíz mucho más profunda de lo que pensamos. Y esa raíz, muchas veces, viene de experiencias que no hemos procesado, de traumas no sanados, de creencias limitantes que hemos arrastrado durante años. Si no tomas responsabilidad por lo que sientes, sigues dejando que tu pasado gobierne tu presente. Cada vez que alguien te hace daño y tú reaccionas de manera desmedida, lo que realmente estás haciendo es reviviendo algo que no sanaste en su momento. Y cada vez que haces esto, te conviertes en una marioneta del inconsciente, repitiendo patrones sin poder controlarlos. La verdadera libertad emocional comienza cuando entiendes que, si bien no puedes controlar lo que los demás hacen, sí puedes elegir cómo responder. No se trata de reprimir lo que sientes o de ignorarlo, sino de tomar conciencia de que lo que experimentas es el resultado de una interacción entre el mundo externo y tu mundo interno. Si algo te molesta profundamente, es hora de mirar hacia adentro y preguntarte qué está activando esa emoción. ¿Es un miedo a no ser aceptado? ¿Es una herida de abandono? ¿Es una creencia sobre tu incapacidad para manejar el rechazo? En vez de culpar al otro por lo que sientes, empieza a preguntarte qué dentro de ti está resonando con esa situación. Eso no significa que el otro tenga razón o que tú seas culpable, pero te permite entender que tu poder reside en cómo interpretas lo que te pasa. Este enfoque es liberador, porque cuando te haces responsable de lo que sientes, ya no esperas que el mundo cambie para ti. Dejas de depender de las circunstancias externas para sentirte bien, y comienzas a sanar desde adentro, a tomar el control de tu propia paz y bienestar. Ya no eres esclavo de los demás ni de las circunstancias, sino que eres dueño de tu propia vida emocional. Y esa libertad es la base de la verdadera autocomprensión. Número 4. No reacciones, observa antes de actuar. Vivimos en un mundo donde estamos constantemente expuestos a estímulos. Palabras, gestos, situaciones que parecen desafiarnos en cada momento. Y la mayoría de las veces, nuestra primera respuesta es reaccionar de forma automática, sin pensarlo demasiado. Algo nos irrita, nos sorprende, nos hiere, y lo primero que hacemos es reaccionar, generalmente de forma impulsiva, diciendo o haciendo algo sin medir las consecuencias. La reacción es natural, es el impulso que nace del instinto. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de actuar al instante, tomáramos un momento para observar lo que está sucediendo dentro de nosotros? El gran problema de reaccionar sin observar es que, cuando lo haces, estás actuando desde una emoción desbordada, que no siempre refleja la realidad de la situación. El enojo, la tristeza, el miedo o la frustración te ciegan, y en lugar de responder de manera lógica o consciente, simplemente haces lo que el impulso emocional dicta. Esta es una trampa en la que todos caemos,
especialmente cuando sentimos que algo nos amenaza. Pero la verdadera libertad emocional está en poder decidir, en poder tomar una pausa antes de saltar al ataque o a la defensiva. Carl Jung decía que gran parte de nuestra vida está gobernada por patrones inconscientes. Cuando reaccionamos sin pensar, a menudo estamos proyectando viejas heridas o creencias no resueltas. Si alguien te critica y tu primera reacción es defenderte agresivamente, puede que no sea solo esa crítica lo que te está molestando, sino una herida emocional del pasado. Si te enojas fácilmente, si eres rápido en juzgar o en atacar, es probable que esos impulsos vengan de experiencias no procesadas que siguen dictando tus respuestas. El problema es que, mientras reacciones automáticamente, sigues permitiendo que tu inconsciente controle cómo te comportas. Por eso, el consejo es este. En lugar de reaccionar, observa. Cuando algo te moleste, detente un momento. Tómate un segundo para respirar, para analizar lo que estás sintiendo. ¿Por qué te sientes de esta manera? ¿Qué es lo que realmente está detrás de esa reacción tan fuerte? Tal vez no se trata de la situación en sí, sino de algo que se activó dentro de ti. En lugar de lanzarte al ataque o de caer en la defensiva, puedes usar ese espacio para entenderte a ti mismo y tu respuesta emocional. Esa pausa te permitirá actuar de manera más consciente y alineada con tus valores, en lugar de seguir los viejos patrones automáticos que, al final, solo te hacen daño. Observar antes de actuar te da la oportunidad de elegir una respuesta más adecuada. En lugar de entrar en el modo reactivo, de defenderte, atacar o huir, te das un espacio para actuar con calma, con claridad. No se trata de suprimir las emociones, sino de darle tiempo a la mente para reflexionar antes de que la emoción te controle. Esta pequeña pausa, aunque breve, tiene un impacto profundo. Con el tiempo, empiezas a notar cómo tus reacciones se vuelven más equilibradas y menos impulsivas. Esto no solo te beneficia a ti, sino también a las personas que te rodean, ya que las respuestas impulsivas suelen generar más conflictos de los que resuelven. La clave aquí es la conciencia. Cuanto más consciente seas de lo que está pasando en tu interior, más control tendrás sobre tu comportamiento. Al practicar la observación en lugar de la reacción automática, estás tomando el control de tu vida emocional. No solo estás evitando conflictos innecesarios, sino que también estás sanando esas viejas heridas que te hacen reaccionar sin pensar. Es un proceso que requiere práctica, pero que tiene un poder transformador. Número 5. Tus emociones son mensajes, no órdenes. Las emociones no son señales de acción inmediata. La mayoría de las veces, las interpretamos como órdenes de huir, atacar o reaccionar de inmediato. Pero en realidad son solo mensajes que nos indican algo sobre lo que está pasando dentro de nosotros. No están ahí para dictarnos qué hacer, sino para ayudarnos a comprender nuestras reacciones internas y nuestras creencias. El problema surge cuando actuamos por impulso, sin detenernos a reflexionar. Por ejemplo, cuando sentimos miedo, lo primero que solemos pensar es que debemos huir o evitar la situación. Sin embargo, el miedo no siempre es una señal de huida. A veces es una invitación a investigar qué está ocurriendo en nuestra mente. ¿Por qué siento miedo? ¿Qué parte de mí siente que hay una amenaza? Cuando te detienes a reflexionar, te das la oportunidad de analizar si esa emoción está justificada o si es producto de miedos del pasado, proyectados al presente. Lo mismo ocurre con la ira. Cuando nos enojamos, es fácil caer en la tentación de atacar, gritar o defendernos de forma agresiva. Pero la ira es solo una señal de que algo no está siendo respetado o está cruzando nuestros límites. Es un indicio de que algo no está bien. Pero no es una orden que nos impulse a hacer daño. Si en lugar de reaccionar de inmediato, te preguntas qué está realmente sucediendo, puedes entender mejor la raíz de tu enojo y actuar de una manera más consciente. Este enfoque se alinea con lo que Jung decía sobre las emociones. Él hablaba de integrar la sombra, esas partes de nosotros mismos que no nos gusta reconocer. Las emociones no son algo que debemos rechazar o temer, sino comprender. En lugar de dejarnos llevar por la corriente emocional, podemos aprender a observar y a discernir el mensaje detrás de ellas. Si somos capaces de ver nuestras emociones como lo que son, podemos entender lo que necesitan enseñarnos y no dejarnos dominar por ellas. Los estoicos, como Epicteto, también defendían que nuestra paz interior no depende de las circunstancias externas, sino de cómo interpretamos y respondemos a esos estímulos.
Epicteto decía que no son las cosas las que nos afectan, sino nuestra interpretación de ellas. Cuando sentimos una emoción intensa, tenemos la capacidad de decidir cómo interpretarla. En lugar de dejar que una emoción nos gobierne, podemos elegir cómo responder a ella, sin actuar impulsivamente. Es importante recordar que, al ver nuestras emociones como mensajes y no como órdenes, comenzamos a tomar el control de nuestra vida emocional. Cada emoción tiene algo que enseñarnos, si estamos dispuestos a escucharla. Al hacerlo, fortalecemos nuestra capacidad de tomar decisiones más sabias y menos influenciadas por el caos interno. En lugar de vivir reaccionando a lo que sentimos, aprendemos a usar esas emociones como herramientas para nuestra evolución personal. Así, en lugar de ser esclavos de nuestros impulsos, nos convertimos en líderes conscientes de nuestra vida interna. Entonces, la clave está en darle un paso atrás a tus emociones y tratarlas como mensajes. En lugar de reaccionar de inmediato, haz una pausa. Pregúntate, ¿qué me está diciendo esta emoción? ¿Es una señal de que algo en mi vida necesita atención? ¿Qué puedo aprender de esta emoción y cómo puedo responder de forma consciente y no reactiva? Tomarte el tiempo para reflexionar antes de actuar te da un poder inmenso. No estás esclavizado por tus emociones, sino que las usas para ganar claridad y tomar decisiones que están alineadas con tu verdadero ser, no con impulsos momentáneos. Con esta práctica, recobras el control y logras vivir con mayor equilibrio emocional. Número 6. Cultiva la calma como forma de liderazgo interior. En la vida, es común enfrentarse a situaciones que generan ansiedad, estrés o caos. Desde el trabajo hasta las relaciones personales, siempre hay algo que puede sacarnos de nuestro centro. Pero en medio de todo eso, una de las cualidades más poderosas que puedes cultivar es la calma. No se trata de ser indiferente a las emociones o de vivir en un estado constante de tranquilidad superficial, sino de mantener la serenidad interior, independientemente de lo que esté sucediendo a tu alrededor. La calma no significa pasividad. No se trata de quedarse quieto y no hacer nada, sino de actuar desde un lugar de equilibrio, sin dejar que las emociones nublen tu juicio o te impulsen a actuar de forma descontrolada. Es una forma de liderazgo interior. El líder que cultiva la calma es capaz de enfrentar los desafíos con claridad, tomar decisiones más sabias y no dejarse arrastrar por el momento. Jung hablaba de la importancia de ser consciente de nuestras sombras, de integrar todos esos aspectos de nosotros mismos que solemos rechazar. La calma, en cierto modo, es una forma de integrar esas sombras sin que nos dominen. Es el acto de observar lo que sucede dentro de nosotros, sin que esa tormenta emocional se apodere de nuestra conducta. Es como estar en medio de una tormenta, pero mantener la mente clara, sabiendo que lo que ocurre fuera no tiene por qué dictar cómo nos sentimos por dentro. Los estoicos, como Séneca y Epicteto, también destacaban la importancia de la calma. Para ellos, la verdadera fortaleza no se encuentra en la reacción inmediata ante los desafíos, sino en la capacidad de mantener la tranquilidad en medio de la adversidad. Epicteto enseñaba que, aunque no podemos controlar las circunstancias externas, sí podemos controlar nuestra respuesta a ellas. Esto no significa ignorar los problemas, sino abordarlos desde un lugar de serenidad y autocontrol. Un buen ejemplo de esto es cuando te enfrentas a una situación conflictiva, ya sea en el trabajo o en una relación. La mayoría de las personas, al sentir que las emociones se desbordan, reaccionan impulsivamente. Pero si te entrenas para cultivar la calma, serás capaz de observar la situación con una mente más clara. En lugar de responder de manera emocional, podrás tomar un paso atrás, analizar la situación y decidir la mejor forma de proceder. La calma te permite ser más estratégico, más efectivo y, sobre todo, más dueño de ti mismo. Además, cuando cultivas la calma, no solo estás ganando control sobre ti mismo, sino que también estás influenciando a los demás a tu alrededor. Las personas tienden a reaccionar de manera similar a las emociones que perciben. Si te ven alterado, es probable que se alteren también. Pero si mantienes tu calma, esa energía tranquila puede ayudar a calmar el ambiente y permitir que los demás también actúen desde la serenidad. Este tipo de liderazgo es más poderoso que cualquier intento de control externo. En la práctica, cultivar la calma no significa suprimir tus emociones, sino aprender a manejarlas de manera constructiva. Es un proceso de observar tus emociones sin dejarte llevar por ellas. Cuando sientas que estás perdiendo la calma,
Puedes hacer una pausa, respirar profundamente y recordar que no estás obligado a reaccionar de inmediato. La calma es como un músculo que se fortalece con la práctica. Cuanto más la practiques, más natural se volverá para ti mantener tu serenidad ante los desafíos. Así que, en lugar de caer en la reacción impulsiva, busca ese espacio de calma entre el estímulo y la respuesta. La próxima vez que te enfrentes a una situación tensa, en lugar de dejar que el caos te arrastre, detente un momento. Respira. Siente lo que pasa dentro de ti, pero no permitas que esa emoción te controle. Al cultivar la calma, no solo aumentas tu poder interior, sino que también tomas el control de tu vida, actuando desde un lugar de claridad y equilibrio, en lugar de ser arrastrado por las corrientes emocionales. Dominar tus emociones no significa reprimirlas, sino entenderlas y aprender a responder con conciencia. Es un proceso que te permite tomar el control de tu vida y actuar desde la claridad, no desde el impulso. La próxima vez que enfrentes un desafío, recuerda que tienes el poder de decidir cómo reaccionar. Si este video te ha dado alguna perspectiva nueva o útil, me encantaría saber tu opinión. Déjame un comentario, dale un like si te ha servido y suscríbete para más contenido como este. Nos vemos en el siguiente video.